A continuación, Minuto a Minuto. Y no voy a ir a fumarme ese cigarro me sale más, porque me cuesta más barato. Voy al grano. Son estos mensajes el inicio de una pre-campaña de don Rodrigo Arias Sánchez. Lo que pasa es que aquí conocemos la otra política también, que es la ofensa, el insulto. Cuando el instante no basta, el análisis se encuentra con la realidad. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Minuto, el espacio de entrevistas y análisis. Ahora, nuestra nueva casa, Radio Monumental, a las 11:30 de la mañana. Por supuesto que mantenemos nuestra vocación de análisis, de querer de alguna manera u otra masticar esos temas que todos los días hacen noticia. Y estamos muy agradecidos de que contemos siempre con su audiencia y con su preferencia acá en Radio Monumental. El día de hoy vamos a hablar de un tema que a lo mejor usted lo ha discutido en su casa, con sus amigos, lo ha leído o lo ha escuchado en las noticias, y se trata del índice de la felicidad. Costa Rica ha dicho en distintos escenarios nacionales e internacionales que es el país más feliz del mundo. De hecho, en la primera medición que se hizo en el año 2006, Costa Rica figuraba en el segundo lugar, acompañado de varias naciones latinoamericanas. De hecho, Latinoamérica parecía como la región más feliz del mundo. Ya en el 2009, Costa Rica pasó a ser el país más feliz del planeta, pero 3 años más tarde, precisamente en marzo del 2012, caemos del top 10 y llegamos al lugar 12. Pero ¿de qué se trata este índice? ¿Qué es lo que mide? ¿Y es así de efectivo decir que somos sí o no el país más feliz del planeta? Conversamos con el señor Roberto Gallardo, ministro de Planificación. Don Roberto, quizá para comenzar, ¿somos en realidad tan felices como decimos ser los costarricenses a la luz de este índice? Bueno, muchas gracias por la invitación, doña Michelle. Siempre es un placer venir a conversar con usted, lo tengo que decir, en este espacio que además es un espacio que permite una cierta amplitud en el desarrollo de los temas. Lo primero yo creo que hay que decir es que el nombre, yo sé que el nombre tiende a llevar a malas interpretaciones. Se las trae. ¿Verdad? Sí. Lo del índice de la felicidad, yo no sé por qué de pronto nosotros como que tendemos a homologar felicidad con irresponsabilidad o felicidad con despreocupación, ¿verdad? Y esto no es así. Y esto hay que inscribirlo en una discusión que es muchísimo más global, y quisiera, si me lo permite, doña Michelle, referirme a eso. Desde hace mucho tiempo hay una discusión acerca de la validez de ciertas medidas para determinar qué tan bien está un país o no. Entonces, todos hemos oído hablar del PIB per cápita, por ejemplo, ¿verdad? Que es una operación aritmética que se hace de dividir el valor total de los bienes y servicios producidos por un país entre el número de habitantes y decir entonces, bueno, Costa Rica tiene un PIB per cápita de $10,000 por habitante, por decirle de alguna manera. Y eso antes, y todavía en algunos ámbitos, sobre todo en los de la cooperación internacional, determinaban el nivel de bienestar de una sociedad. Pero un indicador como ese no da cuenta, por ejemplo, de la desigualdad del ingreso. Se supone que todos ganaríamos en una sociedad que reparte por igual la riqueza que produce, ganaríamos, por ejemplo, $10,000 al año, todos los costarricenses, y ya sabemos que eso no es así. Entonces, ha habido siempre una gran discusión de cómo hacemos para efectivamente medir el nivel de bienestar, el nivel de satisfacción con la vida de la gente en un país, tratando de afinar indicadores, ¿verdad?, que nos den información muchísimo más apegada a la realidad. Entonces, por ejemplo, Naciones Unidas creó desde hace un tiempo y sigue perfeccionando el Índice de Desarrollo Humano. El Índice de Desarrollo Humano, que toma en cuenta aspectos de educación, de salud, de expectativa de vida, etcétera, y en el que Costa Rica aparece por ahí en el lugar 40 y tantos, dentro de los países de alto nivel de desarrollo humano. Pero ha habido discusiones alrededor de este índice, de esta manera. Esto coincide con un esfuerzo que ha venido haciendo el gobierno de Bután, en el sentido de decir, el gobierno de Bután, la razón por la cual nosotros existimos es para ser felices, ¿verdad? De hecho, la Constitución de los Estados Unidos lo recoge. La Constitución de los Estados Unidos dice que todo el mundo tiene derecho a perseguir su propia felicidad. Y desde esa perspectiva,
ellos han tratado de elaborar a partir de indicadores clásicos, ¿verdad? Longevidad, acceso a servicios de salud, etcétera, lo que ellos han llamado un índice de la felicidad, que es de alguna manera un índice de bienestar. Y a partir de ahí se ha dado una discusión enorme en todo el mundo de gente que quiere hacer su aporte a la construcción de un índice que refleje mejor el nivel de vida de la gente, o cuál es el nivel de satisfacción de la gente con su vida, ¿verdad? Tal vez aquí, por claridad, porque el índice de felicidad dice, mide expectativa de vida, los años que se supone vamos a vivir los habitantes, entre otras cosas, sí. La percepción subjetiva de cuán feliz soy, muy Así feliz, es. poco feliz y demás, y la huella ecológica. Al menos esos son como los 3 indicadores que tomaba en cuenta. Ese es, perdón, Michelle, ese es el índice del planeta feliz. Del planeta feliz. En ese estamos en primer lugar todavía. El índice del que está hablando el estudio que sacó hace poco el Instituto de la Tierra, que es dirigido por Jeffrey Sachs, ese es el que nos sitúa en el lugar 12, pero midiendo otras cosas, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia fundamental entonces? Porque nuevamente, y aquí la pregunta es si la felicidad está medida en términos económicos, porque puede haber gente que con una existencia muy modesta, pero tiene acceso a los servicios básicos de agua o sanitarios, en los servicios de salud, educación, no será multimillonaria, pero está satisfecha. Entonces, ¿qué es lo que mide este índice que nos tiró ahora sí al lugar 12 y que la gente dice, caramba, ¿cómo perdimos el primer lugar? Son dos cosas diferentes. El planeta, el índice del planeta feliz mide sobre todo temas relacionados con sostenibilidad. Es decir, cómo vivimos nuestra vida, cuánto nos cuesta en términos de utilización de nuestros recursos, ¿verdad?, ambientales, sostener nuestro nivel de vida, en el sentido, ellos usan una expresión que me parece muy elocuente, ¿verdad?, que dice que nosotros tenemos que alcanzar el objetivo de vida en un solo planeta, es decir, consumiendo nuestra parte proporcional de los recursos naturales de la tierra. Tenemos. Exactamente. He escuchado en varias ocasiones que al ritmo de producción que llaman y tenemos 3 o 4 planetas, la cantidad de agua, de oxígeno y demás. En el caso de Costa Rica, nosotros estamos mucho más cerca de consumir esos recursos de manera sostenible, de manera que no necesitaríamos más planetas. Si todos consumieran como nosotros, el planeta se podría sostener como está actualmente, ¿verdad?, indeterminadamente. Es un tema entonces de satisfacción en términos ecológicos, de sostenibilidad, sobre todo, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra huella ecológica? Nosotros tenemos una huella ecológica baja, ¿verdad? Una huella ecológica alta, más bien, una huella de carbono baja. Digo, este es un país que en términos de sostenibilidad y esos niveles que ellos miden, esos indicadores específicos que miden, resulta en que este es un país, el país más feliz del mundo en ese ámbito. El otro tiene que ver con 2 ámbitos distintos. Uno es lo que llaman la felicidad evaluativa y otra la felicidad afectiva. La felicidad afectiva se refiere a su día a día, a su relación con su familia, a su relación con sus amistades, su entorno personal. Lo que usted estaba diciendo muy bien, Michelle, en realidad uno puede no tener muchos recursos, pero ser feliz igual, desde el punto de vista personal, precisamente porque el país ha sido capaz de darle una serie de servicios que hacen que algunas necesidades que son inalcanzables o que no pueden ser satisfechas en otros países, en este país sí. Aquí nosotros nos quejamos mucho y tenemos mucho que mejorar con respecto a la caja, por ejemplo, pero tenemos ese servicio ahí. Tenemos también mucho que mejorar en tema de educación pública, se ha venido avanzando mucho, pero ahí están esos servicios. Eso es una de las partes que evalúa. La otra, lo de la felicidad evaluativa, esa tiene que ver con el lugar que uno tiene en una sociedad específica. Y ahí sí es un poco con el entorno, ¿verdad? Ahora, ¿qué no es el índice de la felicidad? Que esta es una cosa que me ha costado mucho, digamos, transmitírselo a cierta gente. Que la gente esté feliz no quiere decir que la gente esté feliz con el gobierno. Nunca se ha querido decir eso. La gente puede tener una opinión mala del gobierno, pero objetivamente ser feliz.
Así sea que no esté de acuerdo con la administración. Perfectamente. La gente puede darse cuenta que tenemos problemas serios, que tenemos que hacer unos grandes esfuerzos por resolverlos, pero nuevamente en su entorno es feliz. Yo tengo mi propia hipótesis, ¿verdad?, con respecto a Costa Rica, que no es positiva, ¿verdad? ¿Será esa de que cuando alguien nos pregunta para la foto posamos muy felices, siempre sonrientes y contentos, pero que en la realidad somos miserablemente quejumbrosos porque cómo sube el costo de la vida, que los huecos en las calles, que la inseguridad, nuevamente, esas cosas a nuestro alrededor que de alguna manera u otra inciden en esa percepción de satisfacción o esa percepción de bienestar individual? Yo voy a decir una cosa que no me gusta decir, pero bueno, es mi impresión. Parte, creo yo, de lo que explica en cierto modo esa felicidad personal de la gente viene de una gran indiferencia de los problemas colectivos. Cuando yo le digo a mis alumnos en la Universidad de Costa Rica que ellos son personas privilegiadas pero muy extrañas, ¿verdad?, porque son personas que se preocupan por los asuntos colectivos, y eso no es la media en este país, eso no es promedio en este país. La gente está realmente desconectada de los asuntos colectivos. El año pasado la firma Unimer sacó una encuesta que decía que 8 de cada 10 costarricenses no pertenece a ninguna asociación de ningún tipo, ninguna agrupación colectiva, ni a la asociación de padres de familia de los colegios donde estudian sus hijos, ni al comité de vecinos. 8 de cada 10. ¿Individualista será eso? Claro, sin duda alguna. Pero también yo creo que eso es parte un poco, bueno, yo estoy aquí en mi circunstancia, ¿verdad? Este es mi entorno del que tengo control dentro de las posibilidades económicas que tengo, y por lo tanto, bueno, estoy satisfecho con ese entorno. Yo estoy bien, allá los demás. Yo creo también, y esto ya por supuesto es polémico, ¿verdad?, en todo caso, que el país, pese a los problemas que ha venido enfrentando últimamente, ¿verdad?, y los problemas que tiene, es un país que en el concierto de las naciones sigue siendo un país modelo, ¿verdad?, sigue siendo un país con unas grandes fortalezas que ha venido construyendo históricamente, a las cuales yo personalmente creo que se les están empezando a ver los límites, y que tenemos efectivamente que empezar a pensar esa Costa Rica que vamos a hacer desde este punto en adelante. Pero mientras tanto, la gente con un nivel de vida que supera al del promedio de los países de la región, por ejemplo, pues bueno, se declara feliz cuando vienen y le preguntan. O sea, es decir, no estamos hablando, y además es otra cosa que también se ha acusado, digamos, de decir que esto de la felicidad de los ticos es un invento de gobierno. No, en realidad lo que está es recogiendo trabajos que han venido haciendo gente tan prestigiosa como Jeffrey Sachs, utilizando fuentes como la encuesta mundial de Gallup, ¿verdad?, la encuesta mundial de valores, la encuesta europea de valores, de manera tal que se trata no de una cosa de pura percepción subjetiva, sino, pues bueno, que a la gente se le pregunta. Y algo, pues le voy a decir, Michelle, algo nos dice que cada vez que alguien saca un trabajo que habla algo de índices de felicidad, de mediciones de felicidad, Costa Rica siempre está entre los primeros lugares, ¿verdad? Don Roberto, está por supuesto el abono que históricamente Costa Rica le ha hecho a su población para poder tener acceso a cosas que en otros países son una utopía: la educación gratuita y obligatoria, un sistema de seguridad social imperfecto, casi quebrado, y que le falta muchísimo en ese caso para salir adelante desde el punto de vista administrativo y en calidad de servicio, pero finalmente nosotros tenemos eso que para muchos países ni siquiera existe, no tienen esa institucionalidad. La misma democracia, con lo imperfecta y complicada que es en este país, porque las decisiones cuesta que se tomen, lo tenemos. ¿Eso pesa en la construcción de ese índice, claro, don Roberto? ¿Eso está considerado en este llamado índice de la felicidad? Es que usted, digamos, si uno de los indicadores que usted toma, por ejemplo, para construir este índice, y aquí déjeme ser un poquito profesor de ciencias políticas de metodología,
y decir que un índice es una construcción mediante la suma de indicadores, ¿verdad? El índice de precios, por ejemplo, ¿verdad?, que nos dice de nosotros cuánto crecen los precios, es que agarran una cantidad X de productos y ponderan el precio en un índice, en un solo dato que nos dé la idea de cómo se mueve el conjunto. El índice de la felicidad, o por lo menos del World Happiness Report, el del Instituto de la Tierra, toma en cuenta cosas como expectativa de vida. Costa Rica tiene la segunda expectativa de vida de América Latina después de Canadá. Sí, eso no es poca cosa. Y eso es resultado precisamente de toda la inversión que el país ha hecho en condiciones favorables de salud para la gente. La mortalidad infantil es bajísima. Ya aquí nadie se muere ya aquí hay enfermedades erradicadas, malaria, polio, todo ese tipo de cosas, cosas del pasado. Ya aquí en este país, en países africanos, eso es una cosa de todos los días, ¿verdad? Y es esa inversión sostenida, ¿verdad?, que resulta en una expectativa de vida alta, precisamente. Y ese es, por decirle uno de los indicadores. Así que se trata, digamos, de una cosa que lo que pretende... Ahora, ¿cuál es la idea con todo esto? La idea es que nosotros podamos tener indicadores que nos sirvan para afinar mejor la definición de políticas públicas. Si usted tiene indicadores que le dicen algo con respecto a aspectos en donde la gente no está tan feliz, por decirle algo, usted probablemente tenga una mejor forma de definir, ¿verdad?, cuáles son las políticas públicas que tiene que ejecutar para mejorar esas condiciones. De eso es lo que se trata todo esto. No se trata de una cosa de crear un ranking y quiénes son los más felices y quiénes son y si nos movimos para arriba o para abajo. Se trata de crear un instrumento metodológico que nos permita definir con mayor precisión a dónde es que está apretando el zapato y podamos hacer las inversiones necesarias para equilibrar ese nivel de bienestar, ¿verdad?, que es finalmente como debería llamarse, debería ser el índice de bienestar, ¿verdad?, y desde dos puntos de vista específicos. Pero nuevamente, y quiero ser muy enfático en esto, Michelle, esto no significa que haya complacencia con el gobierno o que la felicidad de los costarricenses sea responsabilidad del gobierno, ¿verdad? Porque sería muy burdo pensar una cosa de ese tipo, ¿verdad? Porque en realidad el costarricense construye su circunstancia personal en una infinitud de pequeñas cosas que le suceden a través del día, ¿verdad? Y que usted puede ver, o sea, son hasta evidentes. Digo, mucha gente que dice, es que yo estoy rodeado de gente que todo el mundo piensa como yo, que este es un país que tiene muchos problemas y que la gente está indignada por lo que pasó la semana pasada. No, ok, está bien, nadie está diciendo que eso no exista, ni que la gente no deba sentirse indignada, ¿verdad? Si así siente que debe, ¿verdad? Pero, don Roberto, la semana pasada, y perdone que lo interrumpa, precisamente la discusión, y en redes sociales más recientemente, la discusión es, ¿y por qué la señora Presidenta de la República cita ante organismos internacionales, el caso de la ONU, donde estuvo la semana anterior, que Costa Rica es el país más feliz del mundo? Así como el PIB, así como la expectativa de vida, así como el porcentaje de población que vive en situación de pobreza, son algunos indicadores que le toman una foto al país y objetivamente dice, así es como estamos. La presidenta presenta ¿por qué? ¿Por qué se presenta cuando finalmente es un índice que está en construcción y que nuevamente ha generado y ha desatado toda esta gran polémica, claro, porque sigue siendo impreciso, ¿verdad? Claro, doña Michelle, pero es que ella fue invitada a una actividad donde se estaba hablando del índice de la felicidad y fue invitada precisamente porque Costa Rica consistentemente aparece en los primeros lugares. Esa es la razón de su viaje a Nueva York, aparte, por supuesto, la reunión que tuvo con doña Michelle Bachelet y con el secretario general de Naciones Unidas, de manera tal que, es decir, a eso era que se refería. Nuevamente, la presidenta nunca dijo en realidad que nosotros éramos el país más feliz del mundo. La presidenta lo que dijo es que la manera que ella tiene de explicar esos resultados es precisamente porque este es un país que tiene 60 años de estar invirtiendo en seguridad social, de estar invirtiendo en educación pública, que hizo una cosa que, claro, a nosotros los costarricenses nos parece que eso es algo hasta, que les dijera,
natural. Hay toda una generación de gente que nacimos, y que no sabemos lo que es un ejército, no sabemos lo que es un tanque, no sabemos lo que es un avión de guerra. El sonido de un cañón. El sonido de un cañón, no tenemos ni idea. Yo me impresioné mucho la primera vez que vi un tanque, en realidad no tenía, solo en las películas lo había visto. Y eso es una cosa maravillosa que hizo este país hace 60 años, hace 63 años. Y nos permitió generar un Estado, ¿verdad?, que efectivamente requiere ajustes, que requiere mucho trabajo, que requiere una recomposición de las alianzas a lo interno del país, etcétera, pero que ha generado un nivel de vida, ¿verdad?, que es para el resto de los países de la región y en muchas partes del mundo, un país pequeño. Es que estamos hablando de un país pequeñito, un país sin grandes, sin petróleo, sin minas de cobre, sin commodities que llaman, ¿verdad?, sino que ha simplemente ha alcanzado lo que ha alcanzado por pura calidad de su gente, por la inversión en educación, por la consistencia de mantenerse en el rumbo de la inversión en el desarrollo humano. Y bueno, ahí estamos, un país en realidad que al cual hay que aplaudirle muchas cosas. Nuevamente, eso no quiere decir, y aquí es que cada vez que uno habla bien de este país es increíble un poco la reacción de cierta gente, ¿verdad? Cuando uno dice que este es un país que se distingue, bueno, aquí hay gente que le dice a uno cosas, lo perfecto finalmente es el enemigo de lo bueno, ¿verdad? Y no debemos desconocer las cosas positivas que nuestro país tiene, así sea que hay grandísimos desafíos desde el punto de vista de igualdad o equidad, más bien equidad de la población, de que combate a la pobreza, acceso a servicios. Nuestro sistema político todavía tiene desafíos aún mayores. Sin embargo, don Roberto, lo que queríamos era dejar muy claro qué es lo que toma en consideración el denominado índice de la felicidad. Si estamos hablando entonces del índice del planeta feliz, allí estamos en el lugar número... Hasta que salga el nuevo informe, ¿verdad? Estamos de número 1. De número 1, y allí estamos bien. Eso quiere decir que hacemos un uso, por lo menos, sostenible de los recursos. Exacto. Que tenemos un nivel de vida alto, para los recursos que tenemos disponibles, pero que además el uso que hacemos de esos recursos es sostenible. No nos la creamos, sin embargo. Yo sí quisiera decirle a los chicos que no nos la creamos, porque igual seguimos tirando basura a las calles y a los ríos. Así es. El río Tárcoles es una vergüenza. Seguimos montados una sola persona en el vehículo, y nunca hacemos este famoso carpooling. Así es. Seguimos dejando luces encendidas como que si finalmente fuera un recurso que va a estar allí toda la vida. Seguimos gastando petróleo, ¿verdad? Como si nada pasara en el mundo. Este es un país que está gastando $1.000 millones al año en pagar su factura petrolera. El otro día voy a hablar a don Luis Lieberman, coordinador del equipo económico y actual ministro interino de Hacienda, y decía don Luis que a él no le preocupa tanto lo que pasa en Europa, no le preocupa tanto lo que pasa en Grecia, no le preocupa tanto incluso que el índice de desempleo de Estados Unidos solo haya bajado un 0,1%. Lo que más le preocupa es que sube el precio del petróleo, porque eso sí sería una cosa que nos podría impactar muchísimo en este proceso de recuperación económica que estamos Don Roberto, viviendo. puede sonar muy bonito llegar y estar de número 1 en ese índice, pero el discurso puede que no le sirva a las autoridades, porque la gente va finalmente a recostarse en su sillón y decir, ya que estamos bien, sigo con las mismas prácticas. El tico tiende a ser derrochador de recursos. De hecho, a ver, hay una cosa que yo, de las conversaciones que tuve con diferente gente en Naciones Unidas en estos días que estuve allá, hay una cosa que me pareció muy interesante. Costa Rica, nosotros estamos planteando, le vamos a plantear a grupos de actores en el país, que nos sentemos a definir la Costa Rica del 2050, ¿verdad? No hemos hecho ese ejercicio, Michelle. Nunca hemos hecho el ejercicio de cuál es la Costa Rica que usted quiere, que yo quiero. Donde van a vivir, ¿verdad?, nuestros hijos y nuestros nietos. Así finalmente. Es, ¿verdad? ¿Qué queremos? Una Costa Rica donde, no sé, le voy a decir cualquier cosa, que todas las calles de este país estén asfaltadas en el 2050, ¿verdad? No sé, estoy poniendo cualquier ejemplo. Pero ese ejercicio que vamos a plantearle al país en relativamente un tiempo breve, ahora, pienso yo, debería estar cobijado bajo la bandera de lo que en Naciones Unidas y algunos académicos han estado empezando, la planificación verde. Este es un país, Michelle, que tiene un gran potencial de convertirse en un país sostenible,
de transformar su economía, hacerla una economía verde, construir de un país bajo emisor de carbono, cambiar nuestra economía. Pero no solo se trata de cambiar los bombillos, ¿verdad? Y usar toda nuestra producción, todos nuestros hábitos. Todos nuestros hábitos, que podamos ya, empecemos desde ya a librarnos de la esclavitud de los combustibles fósiles. Este país que tiene ríos para generar energía como loco, que tiene vientos para generar energía como locos, que tiene sol para energía renovable. Le dejamos entonces allí una tarea, don Roberto. El tema de la exención de los vehículos eléctricos no está en el plan fiscal, y sin embargo ese sería un punto que podría ser interesante. No es que todo el mundo cambie de la noche a la mañana, pero sería un estímulo en ese caso para que cambiemos uno de los elementos que más peso tiene precisamente nuestra factura energética, que es precisamente el uso de vehículos. Pero bueno, lo que le quiero decir es que podemos hacer ese ejercicio pensando, no que ya estamos y les decía yo, incluso les decía, doña Michelle, adelantándome a esto que usted nos decía ahora, le decía yo a mi contraparte en Naciones Unidas, porque ellos estaban muy entusiasmados de que yo adoptara, digamos, esa sombrilla que cobijara un proceso de diálogo nacional en la definición de una Costa Rica verde, una Costa Rica de una economía sostenible. Y yo les decía que el problema en Costa Rica es que nosotros a veces somos víctimas de nuestro propio éxito. Y entonces decimos, bueno, esto de las economías bajas en emisión de carbono es para otros países, para nosotros no, nosotros estamos perfectos. Todo lo contrario, más bien tenemos que ser mucho más rigurosos. Tenemos que ser muy rigurosos y vivir acorde a las expectativas, ¿verdad?, que la gente tiene sobre nosotros. Quisiera agradecerle muchísimo a don Roberto Gallardo, ministro de Planificación, el tiempo que nos dio para hablar sobre este índice de la felicidad, algo que lo construimos desde lo individual y por supuesto en nuestras comunidades, así que no pierda la oportunidad, no solamente de ser feliz en los subjetivos, sino también de contribuir al bienestar del lugar donde usted vive, de la comunidad a la que usted pertenece, la provincia donde ustedes. Hay muchísimas formas de poder, en ese caso, contribuir a esa percepción individual y subjetiva de felicidad. Y muchísimas gracias a ustedes, nuestros oyentes de Minuto a Minuto. Les recordamos que estaremos en nuestro nuevo horario y en nuestra nueva casa, aquí en Radio Monumental 93.5 FM, todos los días de lunes a jueves a las 11:30 de la mañana. Mañana hablaremos precisamente sobre el tema de maltrato animal. Hasta entonces.